Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 1 Chapter 1 Dual Kamui 1 Comentario. Área de almacenamiento del cerebro. Ayakawa Aki. Un joven con rasgos atractivos, cabello negro, ojos verdes y un rostro ligeramente juvenil se presentó fríamente a Chiya. A partir de ahora ambos serían socios. Me llamo Otonashi Chiya. Seremos compañeros en esta misión. Encantado de conocerte. Chiya, con una sonrisa en su rostro, extendió su mano hacia Aki. Aki dudó por un momento, aparentemente inseguro, antes de finalmente extender la mano para estrecharla. A pesar del comportamiento frío y distante de Aki, Chiya no sentía ninguna antipatía hacia él. Como transmigrante, Chiya conocía la verdadera naturaleza de Aki y comprendía lo que había causado que se volviera así. Este era el mundo de Chainsaw Man. Se encontraba en Tokio, Japón, en el año 1993, lo cual era diferente de la línea temporal original ambientada en 1997. En ese momento, Ayakawa Aki aún no se había recogido el pelo ni se había convertido en un cazador de demonios de seguridad pública. En cambio, trabajaba como cazador de demonios civil. Tus ojos. Deben ser tu poder diabólico, ¿verdad? Desde el principio, Aki había estado algo intrigado por los ojos rojos sangre de Chiya, que incluso tenían un patrón peculiar dentro de ellos, lo que los hacía lucir verdaderamente únicos. Así es. Chiya no lo negó. Pero en realidad, esta era su habilidad tramposa que vino con su transmigración el Mangekyou Sharingan. Kamui. Y no solo uno, sino dos Kamui. Dos en el mundo de Chainsaw Man, que es similar a la sociedad moderna pero invadido por innumerables monstruos conocidos como demonios, tener una habilidad de trampa como esta era esencial. Los demonios se originan a partir del miedo de la humanidad a diversas cosas del mundo, animales, plantas, conceptos y más. Cuanto más miedo le tienen las personas a algo, más fuerte se vuelve el demonio correspondiente. Desde demonios débiles como el diablo pollo o el diablo manzana, hasta demonios poderosos como el diablo de la oscuridad o el diablo de la muerte, existen todo tipo de demonios extraños. Habiendo visto tanto a Naruto como a Chainsaw Man, Chiya sabía que el Kamui Dual, un ninjutsu de espacio-tiempo, era increíblemente poderoso sin importar en qué mundo estuviera. Sin embargo, también venía con inconvenientes importantes. Después de todo, no era el Mangekyou Sharingan eterno. Incluso un solo Kamui era extremadamente exigente, y ni hablar de dos Kamui. Pero había una solución. El sistema era bastante considerado. Anfitrión Otonashi Chiya. Fuerza 10. El promedio para una persona normal es 10. Velocidad 11. El promedio para una persona normal es 10. Vitalidad 12. El promedio para una persona normal es 10. Puntos de atributo distribuibles 1. Con un pensamiento, el panel del sistema apareció ante los ojos de Chiya, visible solo para él. La fuerza y la velocidad eran fáciles de entender, pero el atributo vitalidad era un poco más complejo. Afectaba tanto a la fuerza vital como a las habilidades regenerativas. En términos más simples, la fuerza vital podría considerarse como HP. Originalmente, usar el Sharingan consumía algo más, pero el sistema lo había alterado. Ahora, consumía su fuerza vital y su poder ocular. Así que la solución fue aumentar el atributo vitalidad. Una vez que la vitalidad fuera lo suficientemente alta, no solo podría usar libremente la técnica ocular Kamui, sino que todo su cuerpo, incluyendo los ojos, sería capaz de regenerarse, a menos que muriera o quedara ciego. Lo más importante ahora era descubrir cómo obtener puntos de atributo. No había muchas maneras, ni cazando demonios ni desbloqueando logros. El único punto de atributo que tenía actualmente lo obtuvo cuando conoció por primera vez a Ayakawa Aki. Din. El anfitrión ha desbloqueado el logro asociación con Ayakawa Aki, puntos de atributo ganados 2. Ahora que se había asociado oficialmente con Aki, ganó 2 puntos de atributo más. Desafortunadamente, la cantidad de logros que se pueden desbloquear es limitada, y el sistema no ha especificado cuáles están disponibles. Cazar demonios parece el método más confiable. Pensó Chiya. Así que, lo primero que hizo tras transmigrar fue encontrar un puesto de avanzada civil, un lugar de reunión para cazadores de demonios civiles.
Estos puestos se especializaban en enviar comisiones de caza de demonios y también servían como lugares de entretenimiento y esparcimiento. Dado que las armas humanas comunes eran ineficaces contra los brutales y poderosos demonios, surgió gradualmente la profesión de cazadores de demonios. Al hacer contratos con ellos, obtenían poderes demoníacos que les permitían cazarlos. Por supuesto, hacer un contrato con el diablo tenía un coste, que iba desde perder una parte del cuerpo hasta pagar con la vida. Los cazadores de demonios se dividían en dos categorías civiles y de seguridad pública. Los cazadores de demonios de seguridad pública eran generalmente más fuertes y oficiales, ya que formaban parte de una unidad establecida por el gobierno japonés. Los requisitos para convertirse en cazador de demonios de seguridad pública también eran mucho más estrictos. En cambio, la barrera de entrada para los cazadores de demonios civiles era mucho menor. Siempre que se pudiera firmar un contrato con un demonio y obtener el poder de cazarlos, se podía convertir en uno. Esto hacía que los puestos de avanzada civiles fueran una mezcla de individuos. Lo que sorprendió a Chilla fue encontrarse casualmente con Aki nada más llegar al puesto civil. Aki era un personaje secundario muy importante en la historia original. En ese momento, Aki aceptaba una comisión, pero el requisito era que al menos 2 cazadores de demonios civiles trabajaran juntos. Parecía que nadie quería colaborar con Ayakawa Aki en ese momento, así que Chilla tomó la iniciativa de colaborar con él. Que quede claro desde el principio, el objetivo de esta comisión no es sencillo. Si me frenas, no me molestaré en salvarte, dijo Aki con frialdad y brusquedad. Aunque necesitaba urgentemente un compañero temporal, nunca había visto a este chico vestido de blanco. Según los registros del puesto, era un recién llegado que nunca había aceptado una comisión. Sus palabras fueron duras, pero estaba siendo directo. El demonio que estaban a punto de cazar era peligroso, y esperaba que el chico se echara atrás. No te preocupes, intentaré no detenerte, respondió Chilla con una sonrisa tranquila. Aki se quedó en silencio y no dijo nada más. Solo podía esperar que este tipo sobreviviera. Ese Ayakawa es tan distante. ¿Quién querría asociarse con él? Ese chico que lo acompaña me resulta muy desconocido. Debe ser un novato que acaba de llegar hoy. No me extraña. Aunque a mí tampoco me cae bien Ayakawa, debo admitir que es muy fuerte. Para que un novato se atreva a ir a una misión con él, debe tener un deseo de muerte. En ese momento, Chilla podía escuchar vagamente a los otros cazadores de demonios civiles a su alrededor chismorreando sobre él y Aki. Él echó un vistazo y, cuando su Mangekyou Sharingan se encontró con sus ojos, rápidamente apartaron la mirada con miedo y pánico. Sintieron que si miraban fijamente los extraños ojos del niño durante demasiado tiempo, caerían en ellos y se perderían. Ante este chico misterioso y peculiar, ya no se atrevieron a chismorrear más. Curiosamente, el Kamui Dual de Chilla no podía activarse y desactivarse libremente, pero a diferencia del de Kakashi, no consumía su energía constantemente. Esta era una ventaja del sistema, al igual que su fluidez en japonés. Aki notó las reacciones de los demás. Era la primera vez que veía un poder demoníaco tan extraño como el de Chilla. Pero un recién llegado sin experiencia en combate todavía parecía un lastre. Comentario 1. Votar 1 restante capítulo 2 Chapter 2 First Encounter with the Devil. Después de abandonar el puesto civil, Chilla y Aki caminaron hasta la ubicación especificada en la comisión. Durante el camino, los dos apenas intercambiaron palabras. Din. Distribución completa. Vitalidad más 3. Vitalidad 15. Puntos de atributo distribuibles 0. Chilla asignó sus 3 puntos de atributo a vitalidad para prepararse para la próxima batalla contra el diablo. Inmediatamente sintió un aumento significativo en su fuerza vital, pero aún estaba lejos de ser suficiente. Usar la técnica del ojo Kamui, aunque fuera una sola vez, probablemente agotaría su cuerpo por completo. Aún así, era mejor que antes. Cuando llegaron a su destino, Aki finalmente habló: estamos aquí. Quédense detrás de mí y no se desvíen. Frente a ellos había un puente de piedra ruinoso y abandonado. Debajo del puente había una zanja sucia y maloliente con agua poco profunda, llena de todo tipo de basura. No había peatones alrededor del puente. Al costado del puente había un gran agujero que conectaba con la montaña cercana. Estaba completamente oscuro por dentro y se desconocía su profundidad. Según la información de la comisión, el diablo se esconde allí.
Tras decir esto, Aki entró directamente en el túnel del puente. Yo exploraré más adelante. Tú vigila lo que hay detrás de nosotros. Chilla no respondió y siguió a Aki en silencio. Se dio cuenta de que Aki ya tenía el arma del demonio maldito, Kusarirama, atada a su espalda. Si recordaba correctamente, Aki tenía alrededor de 20 años en la línea de tiempo original, por lo que ahora debería tener unos 16. El arma del demonio maldito podía matar instantáneamente a un objetivo si lo golpeaba 3 veces, pero el precio era muy alto. Por ejemplo, en la historia original, a Aki le quedaban menos de 2 años de vida tras usarla durante una pelea de bolas de nieve con Denji. Aunque el desempeño del diablo maldito en la historia original no fue particularmente impresionante, se debió principalmente a que los enemigos a los que se enfrentó eran demasiado poderosos. Solo apareció 2 veces, y en ambas ocasiones se topó con oponentes como el hombre katana y el hombre motosierra, a quienes no pudo eliminar por completo. De lo contrario, su capacidad de matar instantáneamente era increíblemente poderosa. Chilla se preguntó si Ayakawa Aki habría hecho contratos con otros demonios en ese momento. El poder del demonio maldito tenía un costo demasiado alto para usarlo a la ligera. Además del arma del demonio maldito, Aki también tenía una espada común colgando de su cintura. El propio Chilla tenía una katana atada a su cintura, un arma común en Japón que había comprado casualmente en el puesto de avanzada civil. Esperar. En ese momento, Chilla susurró de repente. Con el Mangekyou Sharingan, su visión y percepción superaban con creces las de una persona común. Incluso en la oscuridad total del túnel, podía ver con claridad. Desde lejos, divisó al diablo acechando en lo más profundo del túnel. Parecía un cangrejo de río gigante, pero era mucho más grande que uno normal. El cuerpo del demonio era de un carmesí intenso, de al menos 2 metros de altura, e incluso más largo. Su grueso y robusto exoesqueleto estaba cubierto de púas afiladas. Su cabeza alargada tenía 6 ojos inyectados en sangre, parecidos a los ojos humanos, y sus antenas eran tan gruesas como látigos, claramente capaces de causar graves daños. Sus enormes garras parecían capaces de aplastar fácilmente a una persona. Din. El anfitrión ha desbloqueado el logro primer encuentro con un demonio. Puntos de atributo ganados 1. Aki, por otro lado, estaba usando una linterna, pero su luz era limitada y no podía ver claramente en las profundidades del túnel. Entonces preguntó: ¿qué pasa? Veo al diablo. Es el diablo cangrejo de río especificado en la comisión, susurró Chilla. La información de la comisión había mencionado al diablo cangrejo de río, y la criatura que tenían delante coincidía perfectamente con la descripción. ¿Dónde? Aki se sorprendió, ¿cómo podía ver con tanta claridad en ese entorno? Sin embargo, al mismo tiempo, el diablo cangrejo de río también había notado a los 2 humanos que se habían entrometido. El diablo cangrejo de río cargó inmediatamente contra ellos, con su docena de patas parecidas a las humanas moviéndose sorprendentemente rápido. Su enorme cuerpo causaba una gran conmoción incluso con el más mínimo movimiento, especialmente en las silenciosas profundidades del túnel. Ahí viene. Gritó Chilla en voz baja. Aki ya estaba de guardia. En un espacio tan reducido, esquivar era difícil, así que no tuvieron más remedio que enfrentarse al demonio de frente. Sacó la katana de su cintura y bloqueó el ataque del demonio cangrejo de río, pero la gran fuerza del impacto lo envió volando. ¡Qué estúpidos humanos! No esperaba que se entregaran a mí. Esta noche tendré un festín. La carne humana huele tan deliciosa. El diablo cangrejo de río no tenía prisa por perseguirlos. En cambio, soltó una risa siniestra. Aki apenas logró estabilizarse. Su ropa, antes limpia, ahora estaba empapada de agua sucia. Inmediatamente le dijo a Chilla: estamos demasiado apretados aquí. Tenemos que sacarlo. En espacios tan reducidos, intentar luchar directamente contra el diablo era casi suicida, a menos que utilizaran sus poderes diabólicos. Chilla pensó que, al parecer, Ayakawa Aki solo había firmado un contrato con el demonio maldito. Probablemente, el demonio zorro lo adquirió después de unirse a la División de Seguridad Pública de Tokio. No vas a salir de aquí. Prepárate para morir. El diablo cangrejo de río no iba a dejar escapar a su presa. Atacó con sus antenas en forma de látigo, intentando atrapar tanto a Chilla como a Aki. Sin embargo, en la visión mejorada del Mangekyou Sharingan de Chilla, los movimientos del demonio cangrejo de río eran como en cámara lenta.
O mejor dicho, en el momento en que las antenas comenzaron a moverse, ya había predicho toda su trayectoria. Esta habilidad era similar al poder del demonio del futuro que Aki adquiriría posteriormente en la historia original, pero los principios eran completamente diferentes. El poder del demonio del futuro permitía al usuario ver 2 segundos en el futuro, mientras que el poder del Mangekyou Sharingan se basaba en la percepción. Esencialmente, en la predicción precisa. Así es, fue una predicción increíblemente precisa. En cuanto el oponente hacía un movimiento, podía predecir con precisión toda la trayectoria de su ataque. Utilizando esta predicción, Chilla evitó cualquier posibilidad de ser golpeado por las antenas. Con un ligero movimiento de sus pies, las antenas pasaron rozándolo, fallando por un pelo. Por otro lado, Aki se retiró rápidamente para evitar el ataque. En la oscuridad, no podía ver con claridad. Al ver que Chilla no había hecho ningún movimiento evasivo evidente, pensó que el chico estaba en peligro. Otonashi. Aki gritó preocupado, recogiendo rápidamente la linterna que se le había caído. Solo entonces se dio cuenta de que Chilla estaba completamente ilesa. En ese momento, vio claramente a Chilla desenvainar su katana y cortar la antena del demonio cangrejo de río. La sangre salpicó el aire, contrastando marcadamente con los ojos rojos sangre del chico. Fue entonces cuando Aki se dio cuenta de que este chico estaba lejos de ser el simple recién llegado que inicialmente había pensado que era. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 3 chapter 3 successful. Gaa. El diablo cangrejo de río dejó escapar un rugido ensordecedor, no solo por el dolor de su antena cortada sino también por la furia de ser herido por un humano. En su furia, el diablo cangrejo de río lanzó sus 2 enormes garras hacia Chilla. Para una persona común, habría sido casi imposible esquivar un ataque de tan amplio alcance. Pero Chilla no era una persona común y corriente. Con la capacidad del Mangekyou Sharingan para rastrear y predecir los movimientos de todo lo que lo rodeaba, el demonio cangrejo de río jamás podría tocarlo. Incluso se atrevió a lanzarse hacia adelante bajo las garras descendentes, ya habiendo predicho que las garras no lo golpearían mientras avanzaba. Esto le permitió cerrar la distancia entre él y el diablo cangrejo de río, con su katana lista para un ataque. Al ver esto, el corazón de Aki se apretó. Para él, era una jugada extremadamente arriesgada. El margen de error era demasiado pequeño, y un solo error podía ser fatal. Para una persona común y corriente, eso podría haber sido cierto. Quizás el margen de error era inferior al 10%. Pero para Chilla, era un rotundo 100%. No había posibilidad de fallo. En ese momento, Chilla clavó su katana en el abdomen del demonio cangrejo de río. El exoesqueleto del diablo cangrejo de río no era impenetrable. Zonas como las antenas y el abdomen estaban desprotegidas, y una katana lo suficientemente afilada podía infligir daño fácilmente. Schlick. La katana atravesó profundamente la carne del demonio, y cuando Chilla la sacó, un torrente de sangre brotó de la herida. Al observar la ejecución suave y rápida del ataque, Aki quedó momentáneamente aturdido. ¿Este tipo es realmente un novato? Sin embargo, Aki se recuperó rápidamente. No podía quedarse ahí mirando. Inmediatamente se movió para atacar al demonio cangrejo de río por la espalda. Pero la espalda y la cola del diablo estaban fuertemente blindadas, por lo que solo podía apuntar a sus patas, esos apéndices parecidos a los humanos. Quizás las garras del diablo cangrejo de río eran demasiado pesadas, ya que las levantó con relativa lentitud. Aprovechando esta oportunidad, Chilla destripó al diablo, provocando que sus intestinos se derramaran en una espantosa cascada. Mientras tanto, Aki había cortado la mayoría de las piernas del diablo. ¡Ah! Mientras el demonio cangrejo de río emitía un último grito de agonía, Chilla asestó el golpe mortal, clavándole su katana desde el pecho hasta la cabeza. Pronto, el demonio quedó en completo silencio. ¡Din! El anfitrión ha desbloqueado el logro primera cacería del diablo. Puntos de atributo obtenidos 5. El anfitrión ha cazado con éxito al diablo cangrejo de río. Puntos de atributo ganados 9. 1. Por supuesto, la cantidad de puntos de atributo obtenidos al cazar diferentes demonios variaba. Cuanto más fuerte era el demonio, más puntos de atributo se recibían. El cangrejo de río diablo no era particularmente fuerte, pero tampoco débil. Ciertamente más fuerte que algo como el tomate diablo.
Después de todo, mucha más gente temía a los cangrejos de río que a los tomates. Obtener 9 puntos de atributo por cazar un cangrejo de río diablo era razonable. Además, los demonios eran un recurso renovable. Nunca podrían ser erradicados por completo. Cuando un diablo moría, resucitaba en el infierno. Y al morir en el infierno, reencarnaba en el mundo humano, aunque perdía todos los recuerdos de su vida anterior. Este era el ciclo de la reencarnación. A menos que el diablo de la motosierra los devorara, los demonios resucitarían y reencarnarían sin cesar. Está definitivamente muerto, ¿verdad? Aki pateó el cadáver del demonio cangrejo de río para confirmar que no se movía. Sí, está muerto. Chilla respondió, limpiando casualmente la sangre de su katana antes de envainarla. Durante toda la pelea, no había usado la técnica ocular Kamui. Le preocupaba que, dada su vitalidad actual, usarla pudiera agotar su cuerpo al instante o incluso dejarlo ciego. Pero incluso sin depender de Kamui, las habilidades básicas del Mangekyou Sharingan ya eran increíblemente poderosas. Mientras no se enfrentara a un demonio abrumadoramente fuerte, no había necesidad de usar una técnica tan arriesgada. Sin pensarlo dos veces, Chilla asignó todos sus puntos de atributo distribuibles a vitalidad, DIN. Distribución completa. Vitalidad más 15. Vitalidad 30. Puntos de atributo distribuibles 0. Ahora, la vitalidad de Chilla era 3 veces mayor que la de una persona común. Con una fuerza vital y unas habilidades regenerativas tan mejoradas, finalmente se sentía seguro al usar la técnica Kamui. Llamaré a alguien para que se encargue del cadáver del diablo. Luego Aki salió del túnel para hacer una llamada telefónica. Cuando terminó la llamada, Chilla también había aparecido. Aki miró a Chilla y se dio cuenta de que el niño solo tenía unas pocas salpicaduras de sangre, y la suciedad y el barro se limitaban a las suelas de sus zapatos. En contraste, Aki parecía mucho más desaliñado. Su ropa estaba empapada de agua sucia, barro y sangre, y desprendía un hedor nauseabundo. Aki no pudo evitar preguntar: ¿eres realmente un novato? Claro. Tuve suerte y firmé un contrato con un demonio bastante fuerte. Chilla sonrió con modestia. De ahora en adelante, sin importar quién preguntara, solo explicaría las habilidades del Mangekyou Sharingan como poderes demoníacos obtenidos mediante un contrato con un demonio. Nunca dejaría que nadie supiera de la existencia del sistema ni de la verdadera naturaleza de Kamui. Uno después de todo, incluso sin considerar los efectos secundarios, Dual Kamui no estaba completamente libre de debilidades. Aquí se ha omitido una pequeña sección controvertida del texto original para evitar afectar la experiencia de lectura. 1. Aunque las debilidades de un solo Kamui ya eran insignificantes, el Kamui doble las reducía a casi nada. Aún así, nunca está de más ser cauteloso. Comparar los sistemas de poder de Naruto y el hombre motosierra era difícil. Demonios como el demonio de la oscuridad, el demonio del control y el demonio de la guerra tenían habilidades demasiado abstractas. Incluso con el Kamui dual, Chilla no podía permitirse el lujo de ser descuidada. Uno está bien. Aki instintivamente miró a Chilla a los ojos. Supuso que el poder demoníaco había alterado y mejorado los ojos de Otonashi, dada la extraordinaria visión y desempeño del chico durante la pelea. El coste debe ser significativo. Lo que no sabía es que esta era solo la habilidad básica del Mangekyou Sharingan. Chilla no tuvo que pagar ningún precio por ella, y el verdadero poder de Kamui iba mucho más allá. Comentario 3. Votar 1 restante capítulo 4 chapter 4 Dividing the Rewards. Unos minutos después, llegó un camión. Este era el vehículo que Aki había llamado para transportar el cadáver del demonio. Después de todo, no podían arrastrar un cadáver tan pesado a mano. Chilla tenía un método: podía usar el Kamui del ojo derecho para absorber el cadáver del demonio en la dimensión Kamui, un espacio separado, y luego transferirlo una vez que llegaran al puesto de avanzada civil. Pero no había necesidad. Los efectos secundarios de usar Kamui eran demasiado graves, y usarlo para algo tan trivial como transportar el cadáver de un demonio sería un desperdicio. Junto con el camión llegaron 2 patrullas para atender la escena. Si personas desprevenidas descubrieran la gran cantidad de sangre en el túnel, sin duda causaría problemas. Llevaron al camionero y a 2 policías al túnel. Con linternas y frontales, lograron ver de cerca el cadáver del diablo. El camionero exclamó asombrado: «¡Guau! Ayakawa, este demonio que cazaste no es común. Impresionante».
Llevaba muchos años en este trabajo, especializándose en el transporte de cadáveres de demonios para cazadores de demonios. Como resultado, había visto muchos demonios y no les temía a sus cadáveres. Ni siquiera los dos policías a su lado estaban tan tranquilos. Con solo ver el duro exoesqueleto del demonio y sus enormes garras, supo que era un oponente difícil. No esperaba que Aki fuera capaz de cazar a semejante demonio. No, él fue quien lo mató. Yo no hice mucho. Aki negó con la cabeza y dijo la verdad. Sabía muy bien que no había aportado mucho durante la pelea. Fue principalmente Otonashi quien se enfrentó al demonio cangrejo de río. Aunque también podría haberlo matado, habría requerido usar el poder del demonio maldito. Él. El conductor del camión se giró para mirar a Chilla, que estaba junto a Aki, con sorpresa. A primera vista, el chico le resultó desconocido, y asumió que era un novato recién convertido en cazador de demonios. Aparte de sus inusuales ojos, su inocente sonrisa transmitía una sensación de inocencia. Su primera impresión fue que se trataba de alguien amable, no de un luchador feroz. ¿Quién habría pensado que este chico era tan formidable? Los dos policías también miraron a Chilla con asombro, notando en silencio que parecía haber cada vez más cazadores de demonios menores de edad en estos días. Aunque no estaban dispuestos a pagar el precio de hacer contratos con demonios, no tenían prejuicios contra los cazadores de demonios. Al fin y al cabo, solo los cazadores de demonios podían cazarlos y proteger a la gente de sus males. Chilla permaneció en silencio, no era alguien que se jactara de sí mismo. Al poco tiempo, el camionero llamó a varias personas y, con herramientas, subieron el cadáver del diablo al camión. Se tomaron medidas especiales para minimizar el olor que emanaba del cadáver, asegurándose de que no molestara a los transeúntes durante el transporte. Chilla y Aki viajaron en un coche de policía, que los llevó de regreso al puesto civil. El camión que transportaba el cadáver del diablo llegó al garaje subterráneo del puesto de avanzada aproximadamente al mismo tiempo. El garaje facilitó la entrega del cadáver al puesto. El puesto de avanzada se haría cargo del cadáver del diablo cangrejo de río, ya que el cliente que había emitido la comisión quería el cuerpo del diablo. En ese momento, Chilla y Aki estaban sentados en sillas en el escritorio de recepción del puesto de avanzada. Caballeros, hemos recibido el cadáver del demonio. Por favor, esperen pacientemente mientras lo inspeccionamos. Una vez que confirmemos que todo está en orden, pagaremos la recompensa de la comisión. La empleada de recepción les sonrió cálidamente. Aki permaneció en silencio. Chilla asintió levemente. Está bien. Por cierto, ese joven aturado es de Aki-kun. La empleada continuó. Parecía bastante familiarizada con Aki, dirigiéndose a él por su nombre de pila. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, Aki respondió fríamente: solo un compañero temporal. Chilla supo a simple vista que esta joven sentía algo por Aki. Pero en ese momento de su vida, Aki sentía un profundo deseo de venganza tras el asesinato de su familia. No le interesaba el romance. Creí que Aki-kun por fin había hecho un amigo, y uno muy guapo, además. Aunque la actitud de Aki era fría, la joven no parecía en lo más mínimo disgustada. No estaba exagerando, la apariencia de Chilla era realmente bastante sorprendente. Sus hermosos rasgos, combinados con una sonrisa dulce e inocente, transmitían una atmósfera amistosa. El patrón único de su Manjeki Sharingan le daba un toque de misterio. Aki simplemente se negó a responder. A estas alturas, no quería acercarse demasiado a nadie. Su corazón estaba consumido por pensamientos de venganza. Poco tiempo después, el puesto de avanzada confirmó que el cadáver del diablo cangrejo de río estaba en buenas condiciones. Entregaron 400.000 yenes en efectivo a Chilla y aquí esta fue la recompensa por la comisión. La denominación más grande del yen japonés es de 10.000 yenes, por lo que 400.000 yenes eran solo 40 billetes. El cliente había gastado tanto dinero en este encargo porque había ganancias. Por ejemplo, vender el cadáver del diablo en el mercado negro podía alcanzar desde varios cientos de miles hasta más de 1.000.000 de yenes. En el caso del diablo cangrejo de río, probablemente podría venderse por entre 500.000 y 600.000 yenes. El cliente se beneficiaba de la diferencia de precio, proporcionando información sobre los demonios y contratando cazadores de demonios para hacer el trabajo. Ah, ¿sí? Así que Ayakawa Aki y ese chico raro han vuelto. Parece que han cumplido con la misión. Debe ser.
Recuerdo que la recompensa era de 400.000 yenes. Un objetivo de ese nivel definitivamente no era débil. Ayakawa Aki sí que es fuerte, ¿eh? La gente en el puesto avanzado comenzó a chismorrear nuevamente. En ese momento, Chiya y Aki estaban dividiendo la recompensa. Chiya sugirió dividirla equitativamente y le entregó 200.000 yenes a Aki. Pero Aki se negó inmediatamente. No he aportado mucho. Deberías quedártelo todo, ¿para qué molestarse en ser tan preciso al matar a un demonio? Simplemente tómalo. Chiya no era de los que discutían sobre esas cosas. Le puso los 200.000 yenes a Aki con fuerza. Él nunca había sido alguien que se pusiera quisquilloso con estos asuntos, y siempre había admirado a Aki como personaje. Si realmente querían calcularlo correctamente, tendrían que determinar el porcentaje exacto de la contribución de cada uno y dividir la recompensa según corresponda. Eso era demasiado trabajo, y no le importaba. Aki no tuvo más remedio que aceptar. Al mismo tiempo, tomó nota mental de Chiya. Fue una buena colaboración. Si surge la oportunidad, volveremos a trabajar juntos. Chiya comprendió la mentalidad de Aki, solo quería una colaboración temporal. Con esto, dejó claro que Aki no se sentiría presionado. Milímetros. Aki asintió, pensando que este arreglo estaba bien. Al escuchar la conversación entre Chiya y Aki, muchas personas en el puesto de avanzada se sorprendieron. Todos habían asumido que Aki había completado la misión gracias a su fuerza. ¿Quién habría pensado lo contrario, que el chico que parecía un novato era en realidad más fuerte que Aki? Y ahora que el chico ya no continuaba su asociación con Aki, algunas personas comenzaron a considerar invitarlo a unirse a sus equipos. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 5 chapter 5 Denji. No mucho después, 2 hombres y una mujer se acercaron a Chiya. El hombre de mediana edad que lideraba el grupo invitó a Chiya: joven, estoy muy impresionado con tus habilidades. ¿Te interesaría unirte a nosotros? Justo cuando Chiya estaba a punto de declinar cortésmente, varios otros grupos se acercaron a invitarlo, e incluso apareció un pequeño equipo de más de una docena de personas. Bajo el sistema formal de los cazadores de demonios de seguridad pública, los equipos se organizaban en escuadrones, como el escuadrón de exterminio o la división especial. Un escuadrón era esencialmente un equipo pequeño, y dentro del equipo solía haber parejas de 2 o 3 personas. Para patrullas rutinarias y misiones menores, se encargarían equipos de 2 o 3 personas. Para misiones mayores, todo el escuadrón actuaría en conjunto, y solo en incidentes particularmente graves movilizaría toda la fuerza de seguridad pública. Los cazadores de demonios civiles seguían una estructura similar, pero mucho menos formal. La gente podía formar alianzas a su antojo, con cualquier número de miembros, y también existían grupos pequeños. Al ser bombardeada con invitaciones, Chiya sintió que le venía un dolor de cabeza. Todos sabían lo fuerte que era Aki, y ahora que había aparecido un niño incluso más fuerte que Aki, naturalmente se convirtió en un producto codiciado muy solicitado. Algunos querían aprovecharse de su éxito, mientras que otros tenían intenciones más siniestras. Al ver a Chiya en una situación difícil, Aki, que estaba cerca, habló para ayudarlo. Puede que solo seamos socios temporales, pero eso no significa que nuestra asociación haya terminado. Tendrás que buscar en otro lado. ¿Eh? Es así. Está bien, entonces no hay nada que podamos hacer. ¡Qué vergüenza! Todos se dispersaron rápidamente, comprendiendo la situación. Dado que la sociedad no se había disuelto oficialmente, sería inapropiado invitarlo. Incluso si quisieran ficharlo, no podrían hacerlo abiertamente. Gracias. Dijo Chiya suavemente en ese momento. No es nada. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en llamarme, respondió Aki. Se refería a encargos como el que acababan de completar. A menudo, estos encargos requerían cierto nivel de experiencia o un número específico de cazadores de demonios, y solían ser más desafiantes. Claro. Chiya naturalmente aceptó felizmente. De hecho, prefería cazar demonios solo, por eso se había mostrado reacio a aceptar las invitaciones anteriores. Poder colaborar con Aki con flexibilidad era ideal, podían colaborar cuando fuera necesario. Aki-kun, dices que no quieres tener amigos, pero en el fondo eres bastante honesto, ¿no? En ese momento, la joven empleada de antes se burló de Ayakawa Aki. Solo estoy devolviendo un favor, eso es todo, explicó Aki con cara seria.
La joven sonrió sin decir nada, como si ya lo hubiera visto todo. Sin embargo, nadie entendía a Ayakawa Aki mejor que Chiya. Sabía muy bien que, aunque Aki solía hablar con dureza y tenía una actitud dura, en realidad era una persona amable. De vez en cuando, mostraba este tipo de comportamiento contradictorio. Después, Chiya abandonó el puesto civil. Planeaba ir a un importante banco japonés para abrir una cuenta de ahorros, lo que le facilitaría depositar su dinero. Como transmigrante, hacía mucho tiempo que no utilizaba dinero en efectivo, por lo que le resultaba bastante incómodo. Sin embargo, cuando entró al banco, notó que los ojos del guardia de seguridad estaban fijos en él. Probablemente era porque sus ojos eran demasiado inusuales. En un lugar como un banco, la seguridad naturalmente prestaría especial atención a cualquiera que pareciera un poco extraño, como un demonio. En el mundo de Chainsaw Man, además de humanos y demonios, también había demonios y humanos armados uno. No mucha gente sabía acerca de los humanos con armas, pero los demonios eran algo que todos aprendían en la educación obligatoria. Los demonios eran esencialmente lobos con piel de cordero. Parecían humanos por fuera, pero por dentro eran completamente diabólicos. Con la excepción de unos pocos, la gran mayoría de los demonios, como los diablos, veían a los humanos como alimento y objetivos para la matanza. Sin embargo, los demonios no eran difíciles de identificar. Por ejemplo, podían tener cuernos en la cabeza, branquias en la boca o púas en las mejillas. Por supuesto, tener ojos inusuales no contaba. 3. Me gustaría abrir una cuenta. En ese momento, Chiya le dijo al personal del banco. Por supuesto, señor. Por favor, eche un vistazo a los tipos de tarjetas bancarias que ofrecemos. El miembro del personal respondió respetuosamente. Chiya seleccionó casualmente una tarjeta bancaria con funciones similares a las tarjetas de ahorro de su vida anterior. Esta. Al verificar su identidad, cabe mencionar que el sistema le había creado una identidad japonesa impecable. Según sus antecedentes, sus padres fueron asesinados por el demonio de las armas y su casa fue destruida. Sobrevivió por casualidad y ahora vagaba solo por Tokio con poco dinero. Después de que el personal confirmó su identidad, procesaron su tarjeta bancaria. Una vez que tuvo la tarjeta, inmediatamente depositó los 200.000 yenes en ella. Luego, Chiya necesitaba encontrar un lugar para alquilar. Después de todo, acababa de transmigrar y ni siquiera tenía dónde vivir. Siguiendo el principio de conveniencia, alquiló un apartamento cerca del puesto civil. Gracias a su extraordinaria visión, mientras estaba en el primer piso del edificio de apartamentos, vio sin darse cuenta los nombres de todos los residentes en los buzones. Entre la densa lista de nombres, inmediatamente identificó a Ayakawa Aki. Sin embargo, él alquilaba un apartamento en el 4º piso, mientras que Ayakawa Aki vivía en el 6º. Dado que este apartamento era el más cercano al puesto de avanzada civil, no era de extrañar que Ayakawa Aki lo hubiera alquilado. Habría sido una auténtica coincidencia que Ayakawa Aki hubiera sido su vecino. Para entonces, Chiya ya se había mudado a su apartamento alquilado. Tenía 2 habitaciones, sala, baño privado y cocina, todo lo que necesitaba, excepto muebles. Había oído que el alquiler en Japón no incluía los muebles, por lo que tendría que comprar los suyos propios y contratar a una empresa de mudanzas para que los trajera. Después de varias horas de trabajo, Chiya finalmente solucionó su situación de vida y por la noche pudo dormir bien. A la mañana siguiente, frió un par de huevos y calentó un vaso de leche para desayunar antes de salir. Necesitaba urgentemente cazar demonios para ganar puntos de atributo, por lo que planeó visitar el puesto de avanzada civil para ver si había alguna comisión que pudiera aceptar. ¿No completaste un encargo ayer, jovencito? ¿Aceptas otro tan pronto? Cuando Chiya aceptó un encargo en solitario, la empleada femenina preguntó sorprendida. Incluso Aki-kun se toma unos días libres para descansar. Por lo general, los cazadores de demonios necesitaban tiempo para recuperarse después de una batalla porque usar los poderes del diablo tenía un costo. ¿Por qué necesita descansar? Chiya no pudo evitar preguntar. En su memoria, Aki no había usado ningún poder demoníaco ayer. ¿Eh? ¿No lo sabías? Aki-kun suele recurrir a algún tipo de poder demoníaco para mejorar sus habilidades físicas durante las batallas, pero nunca le ha dicho a nadie exactamente qué demonio es. El miembro del personal explicó. Veo.
Si no lo hubiera mencionado, Chilla nunca lo habría sabido. Esto no se mencionaba en la historia original. Era probable que, tras unirse a la División de Seguridad Pública de Tokio, Aki rescindiera su contrato con su demonio actual y firmara uno nuevo con el demonio zorro. Después de todo, firmar contratos con varios demonios no era buena idea, ya que implicaría pagar costos aún mayores. Pensándolo bien, tenía sentido. Aki no podría haber sobrevivido en el mundo civil confiando únicamente en el demonio maldito. Su esperanza de vida se habría agotado hace mucho tiempo. Barrio Sujinami. Uno de los 23 distritos especiales de Tokio, ubicado en la parte occidental de la ciudad, conocido por su rico entorno natural. Para llevar a cabo la misión, Chilla tomó el metro hasta el barrio de Sujinami. El objetivo de la comisión era la hormiga diablo, con una recompensa de más de 200.000 yenes. Ahora, Chilla llegó al lugar específico proporcionado en la comisión, un campo. Pero no solo vio al diablo sino también una figura familiar. ¿Eso fue digno? Esperar. ¿No se suponía que Denji, el protagonista de la historia original, era hombre? ¿Por qué tenía el pelo largo y rubio? 1 comentario 2 comentario. Votar 1 restante capítulo 6 chapter 6 Kamui of the Left Eye. Aunque estaba lejos, Chilla tenía absoluta confianza en su visión. Podía ver con claridad. La figura esbelta y frágil era difícil de identificar como hombre o mujer, pero el cabello dorado que le llegaba hasta la cintura definitivamente no era propio de un hombre. Además, la niña sostenía a Pochita en forma de motosierra. Tenía que ser Denji. ¿Podría ser que el mundo de Chainsaw Man al que había transmigrado tuviera algún tipo de error, convirtiendo a Denji en una chica? Mientras la mente de Chilla estaba en caos, Denji en la distancia estaba luchando contra la hormiga demonio. Una hormiga normal no es ni del tamaño de una uña, pero la hormiga diablo era varias veces más grande que Denji. Su boca abierta estaba llena de innumerables dientes afilados, y sus 6 patas eran extremidades demacradas, parecidas a las de los humanos. Aunque no mucha gente le tiene miedo a las hormigas, la increíble fuerza y tenacidad de las hormigas significa que una hormiga diablo gigante definitivamente no sería débil. Pochita, vámonos. Denji, con el sudor corriendo por su rostro, agarró a Pochita y cargó contra la hormiga demonio. Estaba desesperada. Si no mataba a la hormiga diabólica y ganaba dinero para pagar sus deudas, tendría que vender sus órganos mañana. Así que, por muy peligroso que fuera, no tenía más remedio que arriesgarse. Sin embargo, Denji aún no dominaba el uso de Pochita, y su frágil cuerpo carecía de fuerza. No era rival para la hormiga demonio. Ella intentó cortar una de las patas del diablo hormiga pero fue derribada por un enorme tentáculo. No puedo. No puedo vencerlo. La cara de Denji finalmente mostró pánico. Pero cuanto más miedo sentía, más fuerte se volvía la hormiga diablo. Al ver a Denji en peligro, Chilla naturalmente no se quedó de brazos cruzados. Correr ahora sería demasiado tarde. Su ojo izquierdo se abrió de par en par, y el blanco de sus ojos se llenó de vasos sanguíneos. El Kamui de su ojo izquierdo se centró en la cabeza del diablo hormiga, y un vórtice espacial apareció de la nada, torciendo el cuello del diablo hormiga desde la distancia. Esta era una de las habilidades del Kamui del ojo izquierdo, también conocido como el Kamui ofensivo. Además, el Kamui dual de ambos ojos aumentó significativamente la velocidad de formación del vórtice espacial y la velocidad de teletransportación. El principio para torcerle el cuello al demonio a distancia era la teletransportación. ¿Qué? Cuando su cabeza cayó al suelo, la hormiga diablo dejó escapar un último ga antes de colapsar. El anfitrión ha cazado con éxito al diablo hormiga. Puntos de atributo ganados 7. Denji estaba aturdida, todavía sentada en el suelo, demasiado sorprendida para levantarse. Miraba fijamente a la hormiga demonio frente a ella. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió de repente? Denji exclamó en estado de shock. ¡Guau! Para entonces, Pochita había vuelto a su forma habitual de perro naranja y estaba acurrucándose contra Denji. Chilla caminó hacia Denji, sintiéndose un poco mal. Su ojo izquierdo palpitaba con un dolor intenso y le salía un hilillo de sangre. Se cubrió suavemente el ojo izquierdo con la mano, con un poco de amargura. Todavía es demasiado. Incluso con su atributo de vitalidad aumentado a 30, 3 veces el de una persona común, usar las habilidades de Kamui aún tenía efectos secundarios significativos.
Afortunadamente, su tasa de recuperación también era 3 veces mayor que la de una persona común, por lo que se curaría gradualmente por sí solo. Din. Distribución completa. Vitalidad más 7. Vitalidad 37. Puntos de atributo distribuibles 0. Chilla inmediatamente asignó los puntos de atributo que obtuvo al cazar a la hormiga diablo a vitalidad. Su cuerpo se sintió un poco mejor y el dolor en su ojo izquierdo disminuyó. Tener un Kamui dual tan poderoso pero no poder usarlo libremente fue realmente frustrante. Esto hizo que Chilla estuviera aún más ansiosa por cazar más demonios y ganar más puntos de atributo. En ese momento, Denji miró a su alrededor, intentando averiguar quién había matado a la hormiga demonio. Entonces vio a un apuesto hermano mayor caminando hacia ella desde no muy lejos. ¿Fuiste tú quien me salvó hace un momento?, preguntó Worty. Chilla sonrió y asintió. Din. El anfitrión ha desbloqueado el logro primer encuentro con Denji. Puntos de atributo ganados 1. Din. El anfitrión ha desbloqueado el logro primer encuentro con Pochita. Puntos de atributo ganados 1. Antes, Chilla solo había visto a Denji de perfil y de espaldas. Ahora podía ver su rostro con claridad. Sus rasgos no eran muy diferentes a los de la historia original, salvo que eran más delicados y tenía una dentadura de tiburón. Pero su rostro estaba sucio, y su largo cabello dorado estaba desordenado y despeinado, como si no se hubiera bañado ni lavado el cabello en días. Solo sus ojos rojo oscuro estaban claros y brillantes. Su ropa era vieja, sucia y delgada, y su cuerpo estaba flaco y severamente desnutrido. Como esta no era la línea de tiempo de la historia original, Denji todavía era bastante joven. Chilla primero llamó al conductor del camión y notificó a la policía para que viniera a manejar el cadáver del diablo. Mientras escuchaba la llamada telefónica, Denji parecía sumido en sus pensamientos. Tras dudar un rato, finalmente habló cuando Chilla colgó. Hermano mayor, ¿podrías darme un poco del cadáver del demonio? El tono y la actitud de Denji eran cautelosos, temerosos de enojarlo. Pero ella estaba desesperada. Incluso un pequeño trozo del cadáver del demonio podía venderse por dinero. Al oír esto, Chilla negó con la cabeza. No es que fuera insensible, pero incluso si le diera todo el cadáver del demonio, no serviría de nada. Todo esto se remonta a los antecedentes de Denji. Su familia se desintegró cuando ella era joven. Su madre murió de una enfermedad cardíaca y su padre, alcohólico, pidió prestado una cantidad enorme de dinero a usureros. En un momento dado, su padre se volvió loco e intentó matarla, y ella no tuvo más remedio que defenderse, lo que resultó en su muerte. Bajo la intervención de los usureros, ella tuvo que cargar con la deuda de su padre, que ascendía a cerca de 100 millones de yenes. En resumen, incluso si Chilla le diera el cadáver completo de la hormiga demonio, no sería suficiente para llenar el pozo sin fondo de la deuda. Su situación no cambiaría en absoluto. Con el tiempo, los usureros la obligarían a venderse para ganar dinero, convirtiéndola en una herramienta sin libertad. Al ver al hermano mayor negar con la cabeza, los ojos de Denji se oscurecieron y bajó la cabeza, llena de desesperación. Pero ella no hizo ningún berrinche ni lloró. Sabía que nadie estaba obligado a ayudarla. Que él la hubiera salvado antes ya era más que suficiente. Chilla suspiró con lástima. ¿Cuánta deuda te queda? Denji se quedó atónita un momento, luego empezó a contar con expresión aturdida. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que algo no cuadraba. ¿Cómo sabía este desconocido de su deuda? Ella levantó la vista, a punto de preguntar. Todavía debes cerca de 100 millones, ¿verdad? Chilla habló primero. Este cadáver de demonio no cambiará tu situación. Probemos un enfoque diferente y solucionemos el problema de raíz. Comentario 1. Votar 1 restante capítulo 7 chapter 7 Denji's favor. ¿Qué enfoque? Tan pronto como Denji escuchó que había una manera de resolver el problema desde la raíz, inmediatamente dejó de lado sus dudas anteriores. Mata al acreedor. Chilla habló sin rodeos. Según la ley japonesa, mientras no heredes la herencia de tu padre, no tienes que pagar sus deudas. Así que tu deuda es ilegal, incluyendo la usura. Pero a la yakuza no le importará. Simplemente te explotarán hasta la muerte. Así que la única solución es matar a tu acreedor. Incluso si hereda la herencia, solo necesita usarla para saldar la deuda y no tendrá que pagar el resto. Pero los usureros no le harán entrar en razón. Es increíble.
No tenía ni idea de nada de esto. Denji estaba atónito. Ella nunca había ido a la escuela, así que ¿cómo podía saber sobre la ley? Desde el día en que murió su padre, se vio obligada a pagar la deuda. Creía que era algo que debía hacer, y si no lo hacía, la matarían. Pero soy demasiado débil. Son tantos que no puedo vencerlos. Denji conocía sus propias limitaciones. No te preocupes, te ayudaré. Esos matones no tienen nada que temer. Chilla ya había decidido salvar a Denji. Aunque en 4 años, Denji se fusionaría con Pochita y se convertiría en Chainsaw Man, cambiando por completo su vida. Pero esos 4 años estarían llenos de dolor y sufrimiento. El hambre y el abuso serían la norma, y, como Denji en este mundo era una niña, probablemente se vería obligada a prostituirse. En la historia original, la Yakuza incluso planeó obligar a Denji, un niño, a prostituirse. Con tal de ganar dinero, harían lo que fuera. Tos, ya que había transmigrado aquí, no podía quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Dicho esto, parecía que Denji había firmado recientemente un contrato con Pochita. Aunque estaba desnutrida, su cuerpo no presentaba problemas graves y todas sus partes parecían intactas. ¿De en serio? Denji apenas podía creerlo. Aparte de su madre, quien falleció prematuramente, siempre había sido objeto de desprecio y abuso. Ser tratada con normalidad, sin ser menospreciada, ya era un lujo para ella. Nunca se atrevió a imaginar que alguien la ayudaría o se preocuparía por ella. Por supuesto que es verdad, asintió Chilla. Eso es increíble. El rostro de Denji se iluminó de alegría al instante. Hacía mucho que no estaba tan feliz. Ding. El anfitrión ha desbloqueado el logro El favor de Denji NVL. 1. Puntos de atributo obtenidos 2. Al oír esta notificación del sistema, Chilla se sorprendió un poco. ¿Había un logro como este? Y a juzgar por el sufijo LV. 1, parecía que había múltiples etapas. Pero ¿cómo sabes de mi deuda? Nos acabamos de conocer, ¿verdad? En ese momento, Denji recordó su duda anterior. Sabes que hacer un contrato con un demonio te otorga poderes diabólicos, ¿verdad? Esta es una de mis habilidades, puedo ver parte de los recuerdos de alguien. Chilla mintió sin pestañear. Pero este es mi secreto. No se lo digas a nadie. Denji estaba un poco aturdido. El hecho de que estuviera dispuesto a compartir semejante secreto con ella debía significar que ya la veía como alguien en quien podía confiar, ¿verdad? Ella asintió con fuerza de inmediato. No se lo diré a nadie. Sin embargo, ni siquiera consideró si sus palabras eran ciertas. Chilla sabía que Denji era así de ingenuo e inocente, pero no le mentía con malas intenciones. Después de todo, no podía simplemente revelarle su identidad como transmigrante. Continuó además, le guardo rencor a ese grupo yakuza. ¿Acaso los enemigos de mis enemigos no son mis amigos? Esto no era mentira. En la historia original, muchos cazadores de demonios de seguridad pública, especialmente Himeno, fueron asesinados por la yakuza. El cerebro detrás de todo era un humano arma, también conocido como el hombre katana, aunque el verdadero cerebro detrás de todo era Máquina. Y el abuelo del hombre katana era el mayor acreedor de Denji, ese viejo bastardo convertido en zombie. Así que, en realidad, era el mismo grupo yakuza. Naturalmente, Chilla despreciaba a este grupo yakuza y estaba decidido a acabar con ellos. Ah, ok. Denji asintió sin ninguna sospecha. Por cierto, ¿está bien tu ojo? En ese momento, Denji estaba mirando el ojo izquierdo de Chilla. Había notado la mancha de sangre bajo su ojo izquierdo antes. Al ver que no se la había limpiado, no pudo evitar recordárselo. Está bien. Este es solo el precio por usar poderes demoníacos. Chilla finalmente recordó que se había olvidado de limpiar la sangre de su ojo izquierdo, que ahora se había secado y convertido en una mancha. Limpió casualmente la mancha de sangre y continuó: una vez que eliminemos a la yakuza, no tendrás que seguir pagando la deuda. Es una gran idea. Pero pronto, la expresión de Denji volvió a ser preocupada. ¿Pero seremos suficientes los dos? Aunque acababa de presenciar de primera mano la fuerza del hermano mayor, los yakuza tenían muchos de su lado. Y sabía que no tenía mucha debilidad para el combate. En realidad, era solo el hermano mayor, enfrentándose a todo un grupo yakuza por ella. ¿Ningún problema?
Chilla apenas había comenzado a hablar cuando el estómago de Denji dejó escapar un fuerte grudido. Denji bajó la cabeza y se dio una palmadita en el estómago. A diferencia de la mayoría de las chicas, no le daba vergüenza algo así. Acabo de comerme una rebanada de pan antes de irnos. ¿Cómo es que ya tengo hambre otra vez? Guau guau. En ese momento, Pochita frotó su cabeza contra la pantorrilla de Denji, sus ladridos suaves y gentiles, como si la consolara. Denji se agachó de inmediato y abrazó a Pochita. Pochita, tú también debes tener hambre. Quedan 2 rebanadas de pan en casa. Volvamos a comerlas. Vete a casa y empaca todo lo que quieras llevar contigo. Luego ven conmigo. En este punto, dijo Chilla. ¿Eh? Denji no reaccionó al principio. Por supuesto, si aún quieres seguir viviendo en esa pequeña choza, respetaré tus deseos, añadió Chilla. Solo entonces Denji lo entendió. Negó con la cabeza rápidamente. No, no, no. ¿Quién querría seguir viviendo en ese basurero? Entonces, está decidido. Tú y Pochita vayan a casa primero. Tengo algo importante que atender, así que me iré un rato. En cuanto termine, iré a buscarte a tu casa. Chilla ya había pensado en un plan. Bueno. Denji, lleno de alegría, corrió a casa con Pochita en brazos. Incluso ahora, no podía creer que había conocido a una persona tan amable hoy, alguien dispuesto a enfrentarse a todo un grupo yakuza solo por ella. Tras correr unos pasos, se giró y saludó a Chilla con la mano. Adiós, Chilla Ni-chan. No olvides venir a buscarme luego. Trato hecho. Definitivamente. Chilla sonrió. Al ver esa sonrisa gentil y hermosa, el rostro de Denji se puso ligeramente rojo de timidez mientras huía con Pochita. ¿Qué hago, Pochita? Creo que me he enamorado de ese Ni-chan 2. Ding. El anfitrión ha desbloqueado el logro El favor de Denji NVL. 2. Puntos de atributo obtenidos 4. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 8 chapter 8 Treatening de Zombie Devil. Mientras Denji corría a casa, Chilla se dirigió en una dirección diferente. Aproximadamente media hora más tarde. Finalmente encontró el lugar que tenía en mente. Como buscaba a ciegas, le llevó bastante tiempo. Frente a él había una casa abandonada hacía mucho tiempo. La puerta principal estaba oxidada, la maleza crecía por todas partes y no había rastro de nadie, lo que le daba al lugar una atmósfera desoladora. Espero que el demonio zombie esté dentro. Chilla pensó para sí mismo. Su plan para enfrentarse a la yakuza comenzó con este demonio. El anciano que oprimía a Denji era un pez gordo de la yakuza, pero quizás debido a su avanzada edad y senilidad, en realidad había querido obtener el poder de este demonio en la historia original. Un zombi, entre todas las cosas. Al final, se convirtió en un zombi y murió. Esta vez, Chilla utilizaría las habilidades del zombie débil con antelación para convertir a los miembros de la yakuza en zombies. Antes de entrar a la casa abandonada, primero asignó todos sus puntos de atributo disponibles a vitalidad, DIN. Distribución completa. Vitalidad más 8. Vitalidad 45. Puntos de atributo distribuibles 0. La tensión de su anterior combate contra la hormiga demonio aún no se había recuperado del todo. Esperaba que con 45 de vitalidad, pudiera usar las habilidades de Kamui 2 o 3 veces. Eso no debería ser un problema. Chilla empujó la puerta de la casa. Quizás por haber estado abandonada tanto tiempo, la puerta estaba rota y se abrió fácilmente. No había electricidad y el interior de la gran casa estaba muy oscuro. Sin embargo, su Mangekyou Sharingan podía ver claramente al demonio zombie escondido en lo profundo, junto con algunos humanos que se habían convertido en zombies en algún momento, de pie junto al demonio. El demonio zombie era muy alto, de al menos 5 o 6 metros. Su forma era la de un torso humano, con un cerebro sin cráneo. Debajo del torso, numerosos intestinos se conectaban a la nuca de los humanos zombificados. En el torso había un rostro humano grande y grotesco. Esta era la verdadera cabeza del diablo. Zombie débil, necesito hablar contigo. Tan pronto como Chilla entró, fue directo al grano. ¿Quieres hacer un contrato conmigo? Claro, este era el rostro humano en el lado derecho del torso del diablo zombie hablando. Parece que lo has entendido mal. No estoy aquí para negociar. La voz de Chilla se volvió más fría. Tienes 2 opciones. 1, obedecerme. 2. Morir. ¿Qué?
El demonio zombie estaba furioso. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Chilla no se molestó en malgastar más palabras con el demonio zombie. Sacó la katana de su cintura y se preparó para actuar. Ya veo. Eres un cazador de demonios. Malditos cazadores de demonios. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta arrogancia delante de mí? El diablo zombie odiaba a los cazadores de demonios. Porque su especie sería asesinada. Rara vez atacaba activamente a los humanos. Solían ser humanos insensatos los que acudían a él en busca de contratos, y, naturalmente, no tenía motivos para negarse. De lo contrario, no tendría solo unos pocos sirvientes a su lado. Todos ustedes, ataquen. Hagan pedazos a este maldito cazador de demonios. El diablo zombie ordenó a sus sirvientes zombies, quienes inmediatamente rugieron y atacaron a Chilla. Sin embargo, estos zombies eran increíblemente débiles. A ojos de Chilla, sus movimientos eran tan lentos como los de una tortuga, por lo que no representaban ninguna amenaza. Con solo las habilidades básicas del Manjeki Sharingan y su katana, los cortó como si cortara melones. Ding. El anfitrión ha cazado con éxito a un humano zombificado. Puntos de atributo ganados 1. Ding. El anfitrión ha cazado con éxito a un humano zombificado. Puntos de atributo ganados 1. Una a una, las cabezas de los zombies cayeron al suelo y Chilla ganó continuamente puntos de atributo. Parecía que estos humanos zombificados también contaban como demonios. Dado lo débiles que eran, tenía sentido que solo otorgaran un punto de atributo a cada uno. En poco tiempo, había ganado 7 puntos de atributo. Mis sirvientes. Todos ellos. El diablo zombie ya se había dado cuenta de que este chico humano era muy fuerte. Sin zombies a su mando, carecía de poder propio. Su actitud cambió de inmediato. Espera. Los cazadores de demonios son buena gente. No los odio. Para nada. Chilla se sorprendió un poco. Este tipo era incluso más débil de lo que esperaba. Sin sus sirvientes, no era nada. Basta de tonterías. Haz un contrato conmigo y te perdonaré la vida. Pero tendrás que ayudarme a lidiar con algunas personas. Chilla presionó la punta de su katana contra la cabeza del demonio zombie, obligándolo a hacer un contrato con él. Hacer un contrato no implicaba necesariamente obtener poderes demoníacos. También podría ser como lo que él proponía. Por ejemplo, el contrato inicial de Denji y Pochita era ayudarse mutuamente a sobrevivir. Pochita no le dio poderes demoníacos a Denji, pero se convirtió en su compañera de toda la vida. Así que mientras el contrato estuviera establecido, el diablo zombie tendría que obedecerlo. Siempre y cuando tus exigencias no sean demasiado extremas, haré un contrato contigo. El diablo zombie, temeroso de la muerte, no tuvo más remedio que aceptar. Los demonios que reencarnaban del infierno al mundo humano generalmente perdían sus recuerdos previos. Si no estaban bien informados, muchos demonios desconocían que podían resucitar en el infierno después de morir. El demonio zombie no era la excepción. Creía que la muerte era el fin, por lo que temía morir. No será demasiado extremo. Solo necesitas hacer un contrato activo con ellos y dejar que obtengan tus poderes demoníacos para convertirse en zombies. Mientras hablaba, los ojos de Chilla se abrieron gradualmente, su expresión era fría y aterradora, completamente diferente de su comportamiento habitual, gentil y soleado. La impresión que el diablo zombie tenía de este chico humano empeoró aún más, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. A pesar de ser el diablo, este chico humano lo hacía sentir más aterrador que él mismo. Estoy de acuerdo, pero no puedo andar por ahí sin más en este estado. ¿Cómo voy a encontrar a la gente de la que hablas? El demonio zombie era consciente de sí mismo. Con su apariencia tan llamativa, sin duda sería atacado por muchos cazadores de demonios si saliera. Simple. Tan pronto como terminó de hablar, el ojo derecho de Chilla se abrió de golpe y los vasos sanguíneos se hincharon como la última vez. El demonio zombie se sobresaltó al ver el extraño ojo. ¿Qué intentas hacer? Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 9 chapter 9 Kamui Dimensión. Cierra los ojos. No los abras hasta que yo te lo diga. Chilla fue el primero en enfatizarle esto al demonio zombie. El demonio zombie no preguntó por qué. Ya había hecho un pacto con Chilla y debía obedecer. Los contratos eran absolutos.
Quien los violara moriría instantáneamente, sin importar su fuerza. Así que Chilla definitivamente le perdonaría la vida al final. El demonio zombie cerró los ojos obedientemente y no se atrevió a abrirlos. Inmediatamente después, un vórtice espacial se retorció y succionó a todo el demonio zombie hacia el ojo derecho de Chilla, transportándolo a la dimensión Kamui. Aunque el Kamui dual de ambos ojos podría utilizar las habilidades del otro, el consumo en tales casos sería mayor. Uno entonces usó deliberadamente los ojos izquierdo y derecho de forma independiente. Ojo izquierdo para el Kamui ofensivo, ojo derecho para el Kamui defensivo. Para minimizar el consumo tanto como fuera posible. 1A. Me duele. Me duele tanto. ¿Qué me hiciste? El demonio zombie, al ser tan grande, no podía dejar de sentir la distorsión. Aulló de dolor. Sin mencionar al demonio zombie, incluso el propio Chilla se sintió un poco incómodo. El tamaño del objeto que podía transferirse a la dimensión Kamui dependía del poder ocular y de las reservas de chakra, que, en su caso, se traducían en poder ocular y fuerza vital. El demonio zombie era un bulto enorme y resultaba bastante exigente. Este es mi poder demoníaco. Te he colocado en otro lugar donde nadie pueda encontrarte. Pero no puedes abrir los ojos. Te dejaré salir cuando lleguemos a nuestro destino. Chilla dijo con calma. La dimensión Kamui era esencialmente su espacio privado, y sus palabras también podían transmitirse directamente a él. No dejó que el demonio zombie abriera los ojos porque la dimensión Kamui era uno de sus secretos, estrechamente relacionado con los principios de la habilidad Kamui del Mangekyou Sharingan. Era mejor no dejar que otros lo supieran, si era posible. Está bien, lo entiendo. El diablo zombie era muy obediente. Se dio cuenta de que ya no podía oler el aroma del niño humano. Incluso sin abrir los ojos, el entorno que lo rodeaba le transmitía una sensación de extrañeza y de desconocido. No tenía idea de lo que había hecho ese cazador de demonios ni a dónde lo habían llevado. Los cazadores de demonios eran tan molestos. ¡Qué asco! Mientras tanto, Denji ya había empacado sus cosas y había estado esperando a Chilla en casa durante más de media hora. Al principio, ella hablaba emocionada con Pochita sobre el hermano mayor. Pero a medida que pasaba el tiempo y el hermano mayor aún no había llegado, ella empezó a sentirse inquieta. Pochita, ese hermano mayor debe estar lidiando con algo problemático, ¿verdad? No nos abandonó, ¿verdad? Denji sostuvo a Pochita en sus brazos, con la mirada fija en la ventana, pero nunca vio la figura que anhelaba. Su expresión ya había cambiado de la excitación a la calma, y estas palabras eran solo su intento de consolarse. Después de todo, sería normal que el hermano mayor cambiara de opinión repentinamente y las dejara a ella y a Pochita. Los yakuza eran demasiado poderosos, y casi nadie les tenía miedo. ¡Guau! La expresión de Pochita también parecía un poco decaída. Tengo mucha hambre. Comamos una rebanada de pan primero. Denji tomó la bolsa de pan de la mesa. Este pan era el más barato de los baratos, duro y sin sabor, pero no tenía otra opción. Incluso esta bolsa tuvo que ser dividida en varias comidas. Solo podemos comer una rebanada. La otra es para el hermano mayor. Denji sacó una rebanada de pan y la partió por la mitad, dándole la mitad a Pochita. Ella todavía no había renunciado a ese último rayo de esperanza. Después de esperar otros 10 minutos, el humor de Denji se volvió aún más sombrío, y su última esperanza casi se extinguió. Había creído que por fin podría escapar de su sufrimiento, pero parecía un sueño irreal. Y, de hecho, resultó ser solo eso, un sueño. La enorme diferencia entre la emoción extrema y la decepción era difícil de soportar. Denji sabía que no podía seguir esperando así. Mañana era el último día del mes y se le acababa el tiempo. Si no podía pagar la deuda de ese mes, se vería obligada a prostituirse. Uf. En ese momento, Denji respiró hondo e intentó armarse de valor para ella y Pochita. Vamos a buscar otro demonio para cazar luego. Si logramos matar a uno, aún hay esperanza de pagar la deuda de este mes. ¡Guau! Pochita también ladró con entusiasmo. Justo cuando Denji abrió la puerta, lista para partir y sin aferrarse ya a ninguna ilusión, vio una figura aparecer en la distancia. Denji se congeló por un momento, se frotó los ojos con fuerza y los abrió para confirmar que la figura era efectivamente Chilla. Lo siento, llego tarde.
Al ver a Denji allí de pie, con los ojos rojos y llorosos, Chilla sintió una punzada de culpa. Había dicho casualmente que volvería pronto, pero ese pronto se había convertido en una hora. En realidad, podría haber llegado unos minutos antes, pero primero fue a comprar algo de comida. No es tarde. Ya lo he empacado todo. Denji se secó las lágrimas de los ojos y dijo alegremente. En ese momento, Denji no había experimentado tanto como lo haría más tarde, y aún no se había desanimado. Sus emociones eran más intensas e inocentes que en la historia original. No hay prisa por irnos. Comamos algo primero. Chilla le entregó a Denji la bolsa de plástico que llevaba. Estaba llena de pan y bocadillos. ¿Esto es? Denji lo abrió y encontró que estaba lleno de comida deliciosa. La mayoría eran cosas que ya había visto antes en las tiendas, cosas que realmente quería comer pero que no podía permitirse. ¿Todo esto es para mí? Denji preguntó con el rostro lleno de incredulidad. Sí, son todos para ti. Ya comí, dijo Chilla con una sonrisa. Denji, lleno de alegría, abrazó la bolsa y corrió hacia la casa, con Pochita siguiéndolo emocionada detrás. Al observar la adorable figura de Pochita, Chilla se sintió un poco emocionada. A pesar de que era el temible demonio motosierra que aterrorizaba el infierno, estaba más que feliz de llevarse bien con los humanos. No te dejes engañar por la adorable apariencia de perro naranja de Pochita. Su verdadera forma, o mejor dicho, su forma completa, era el diablo de la motosierra, un ser que infundía miedo en la mayoría de los demonios del infierno. 3. Dado que la forma completa del demonio de la motosierra era humanoide, los demonios preferían llamarlo el hombre de la motosierra, y también había un apodo con el que Chilla estaba familiarizado de su vida anterior, el hombre de la motosierra negra. Porque los demonios devorados por el hombre motosierra morían de verdad. Por ejemplo, el diablo de la Segunda Guerra Mundial fue devorado, y los humanos afectados perdieron directamente sus recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. El demonio de la Segunda Guerra Mundial dejó de existir a menos que el hombre motosierra lo escupiera. Esta fue la razón principal por la que los demonios temían a Chainsaw Man. En ese momento, Pochita de repente se giró para mirar a Chilla, moviendo la cola y mostrando una expresión amistosa. En acción. De repente, Chilla sintió la necesidad de cargar a Pochita. Probablemente no lo atacarían. Intentó levantar a Pochita, y Pochita no se resistió, portándose muy bien. Ding. El anfitrión ha desbloqueado el logro El favor de Pochita NVL. 1. Puntos de atributo ganados 2. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 10 chapter 10 Killing de creditor. Al escuchar esta notificación del sistema, Otonashi Chilla dedujo que no se había ganado del todo la confianza de Pochita. No fue hasta que cumplió su promesa de volver con Denji y les trajo a ella y a Pochita mucha comida deliciosa que empezaron a simpatizar con él. Sosteniendo a Pochita en sus brazos, Otonashi Chilla se sintió aún más emocionado. La verdadera fuerza de Pochita era tan inmensa que, aparte de los demonios primarios, casi ningún demonio podía suprimir la forma completa del hombre de la motosierra negra. Los demonios coronados con el título de terror primordial eran el pináculo de los demonios, los trascendentes, seres que nunca habían experimentado la muerte. Pero aún había muchos misterios en torno a Black Shaw, y los límites de su poder seguían siendo desconocidos. Por ejemplo, en el infierno, los demonios de control, guerra, hambre y muerte, junto con sus legiones, habían intentado repetidamente matar a Black Shaw, pero fracasaron en cada intento. Black Shaw seguía regresando e incluso casi mata al demonio de la guerra. Sin embargo, a pesar de ser un demonio tan poderoso, el sueño de toda la vida del hombre de la motosierra negra fue simplemente ser sostenido en los brazos de alguien. Pero como era tan aterrador, imagínense la figura del hombre negro de la motosierra con motosierras en la cabeza y las manos. Cualquier humano o demonio que se acercara sería cortado en pedazos al instante. Un sueño tan simple se convirtió en un deseo inalcanzable. Quizás por eso también Pochita, incluso después de recuperarse de sus heridas, no quería volver a su forma de hombre motosierra negro. Solo en su forma de perro podía ser abrazado por Denji. En ese momento, Otonashi Chilla llevó a Pochita a la casa. Al ver la vieja y destartalada choza de madera, decidió que definitivamente mudaría de Denji al apartamento que había alquilado. Denji, ¿cuándo volverá a buscarte ese acreedor yakuza? Otonashi Chilla preguntó. Probablemente vendrá esta noche. Mañana es el último día del mes para pagar la deuda, así que vendrá a presionarme.
Deji respondió mientras devoraba su comida, murmurando tan delicioso entre bocados. Aunque Deji era una niña, no se contenía cuando se trataba de comer comida deliciosa. Entonces esperaremos hasta esta noche para irnos, dijo Octonasi Chilla. Dejó a Pochita en el suelo para que él también pudiera disfrutar del banquete. Deji estaba demasiado ocupado comiendo como para pensar profundamente en las palabras de Octonasi Chilla. Por cierto, luego invocaré a un demonio de aspecto aterrador. Prepárate para no asustarte. Octonasi Chilla advirtió a Deji. Está bien, no tendré miedo. Deji no se asustaba fácilmente. Luego, Octonasi Chilla usó el Kamui del ojo derecho para convocar al demonio zombie de regreso a la habitación y dijo: ahora puedes abrir los ojos. Por fin puedo abrir los ojos, exclamó el diablo zombie. No poder abrir los ojos había sido una tortura. La pequeña choza de madera era un poco estrecha, y el demonio zombie casi se estrella contra el techo al aparecer. Inmediatamente se quejó: ¿qué clase de vertedero es este? Es tan pequeño. El ruido hizo que Deji se diera la vuelta, y cuando vio al demonio zombie, exclamó: ¡guau! ¡Qué feo! Sin embargo, en sus ojos casi no había miedo, solo asco. Pequeño mocoso. El diablo zombie se molestó, pero tuvo que admitir que no podía argumentar nada al respecto. Tampoco se atrevió a hacerle nada a Deji, especialmente con Octonasi Chilla allí. Pochita, sin darse cuenta de la situación, inmediatamente le enseñó los dientes al demonio zombie. Guau. Guau. ¿De dónde ha salido este pobre desgraciado? Lárgate de aquí. El demonio zombie no tomó en serio a Pochita. Un perro tan pequeño parecía débil. Comportarse. En ese momento, Octonasi Chilla dijo con calma. La expresión del demonio zombie cambió instantáneamente y cerró la boca, sin atreverse a emitir ningún sonido. Este tipo es el demonio zombie. Se encargará del acreedor Yakuza. Solo tenemos que esperar a que aparezca esta noche. Luego, Octonasi Chilla explicó brevemente la situación a Deji y Pochita. Pochita finalmente bajó la guardia. El hermano mayor es increíble. Incluso puedes controlar a un demonio tan poderoso. Deji estaba asombrado y su admiración por Octonasi Chilla crecía. Así es, soy increíble. El diablo zombie se hinchó orgullosamente. Callarse la boca. Octonasi Chilla le dirigió una mirada fría al demonio zombie. La voz fuerte y desagradable del diablo zombie podía atraer fácilmente la atención, y no quería que los extraños descubrieran su presencia, lo que arruinaría el plan de esta noche. Sí. El diablo zombie cerró la boca inmediatamente. ¿Quieres probarlo? En ese momento, Deji, con su actitud despreocupada, arrojó una papa frita a la boca del demonio zombie. El demonio zombie lo masticó. No está mal, pero es demasiado pequeño para llenar mis dientes. Octonasi Chilla se sintió un poco impotente y luego volvió al asunto zombie. Ensayemos lo que haremos esta noche. Solo sigue mis instrucciones. Ya era de noche. Deji y Pochita ya estaban llenos de comer bocadillos y no necesitaban cenar. El diablo zombie también entendió lo que tenía que hacer esta noche. Ahora solo quedaba esperar a que apareciera el acreedor Yakuza. Por cierto, aparte de ese Yakuza, ¿tienes otros acreedores, Deji? Octonasi Chilla no estaba del todo seguro de esto. No, ya he saldado las deudas de todos los demás. Solo la de los Yakuza es demasiado. Deji respondió: y también están las facturas del agua y la luz, pero ahora no me queda dinero. No te preocupes por las facturas de agua y luz. En cuanto al préstamo de la Yakuza, dejará de existir después de esta noche. Octonasi Chilla dijo con calma. Deji asintió vigorosamente, confiando plenamente en su hermano mayor. Hermano mayor, ¿cómo te llamas? ¿Puedes decírmelo? Deji todavía no sabía su nombre y tenía mucha curiosidad. Octonasi Chilla se dio cuenta de que se había olvidado de presentarse. Cierto, olvidé decírtelo. Mi nombre es Octonasi Chilla. Entonces te llamaré Chilla, hermano mayor. Digno, dijo inmediatamente. Octonasi Chilla sonrió cálidamente. Claro, la noche se hizo más profunda y todo estaba extrañamente silencioso. En ese momento, el suave sonido de ruedas rodando por el suelo se acercó. Era evidente que el acreedor Yakuza había llegado.
Efectivamente, después de un rato, se oyó un fuerte golpe en la puerta. Denji, mañana es el último día. Hora de pagar. Pronto, la puerta se abrió, pero quien saludó al acreedor no fue Denji, sino un demonio. Otonashi chilla e incluso le había enseñado al demonio zombie a abrir la puerta. Usaba los intestinos que le colgaban del vientre para girar el pomo. El anciano de barba blanca, vestido con sombrero y gafas, se aterrorizó de inmediato al ver al diablo zombie. Humano, ¿quieres hacer un contrato conmigo? Puedo otorgarte poderosas habilidades demoníacas. Dijo el diablo zombie. Ante la tentación del poder demoníaco, el hombre se olvidó inmediatamente de Denji y casi sin dudarlo respondió. Sí. 1.